Conclusión. Los 17 primeros años, la reactancia va a ser 0.47. Y después, cuando trabaje en doble terna, yo voy a escoger la menor de las dos, 0.46. En este caso, el efecto mutuo es favorable. Mejor dicho, la caída de tensión, porque ahora usted sabe que la reactancia provoca la caída de tensión en la línea. Es la que más es preponderante. De modo que esta caída de tensión es mayor. ¿De acuerdo? Es mucho mayor, ohmios por kilómetro. ¿De acuerdo? Entonces, si la línea es de 100 kilómetros de longitud, estos ohmios es 47. Y el de abajo sería 46 ohmios, ¿verdad? Así sería. Muy bien. Hay que escoger, pues, la menor reactancia. Si la línea fuera doble terna, pero que es lo mismo que decir doble terna, en realidad dos conductores por fase. ¿Por qué? Porque A y A' están bien cerca. ¿Cuánto cerca? Generalmente 45 centímetros. ¿Ya? Generalmente. Puede ser 46, puede ser 47, pero no llega a 0.5. Y además los subconductores siempre se instalan se circunscriben o se inscriben en un círculo. Por cuestiones mecánicas, simetría, etcétera, es más fácil de construir. Entonces, no hay problema. La distancia media geométrica que vamos a tomar nosotros, allá es número de frente, ok, vamos a tomar la distancia media geométrica entre los centros, directamente entre los centros, ¿ya? En este caso 12.65, 12.65, ahí está, raíz cúbica del producto de las tres distancias, ¿de acuerdo? Y el radio medio geométrico, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que es la raíz cuadrada, ¿verdad?, del radio medio geométrico de uno de los subconductores multiplicado por la distancia AA', que ya sabemos, distancia AA', o A' es lo mismo, ¿no es cierto? Bien, distancia AA'. Y los tres son iguales. De modo que el radio medio geométrico es la raíz cúbica de tres iguales, sale el mismo, 7.6. La tabla, los fabricantes nos dan los datos, ningún problema. Si se trata de tres conductores por fase, entonces usted aplique esta relación, donde n es igual a 3. R es el radio medio geométrico propio dado por el fabricante. Radio medio geométrico, tabla de radio medios geométricos, lo da el fabricante. O sea, este R minúscula es el radio sacado de la tabla del fabricante. Y R mayúscula es el radio del círculo, que circunscribe, ¿no es cierto?, los subconductores. 3 conductores por fase. De modo que con eso calculo el radio medio geométrico para 3 conductores por fase. Lo mismo puede ser para 4 conductores por fase, 6 conductores por fase, hay líneas de 8 conductores por fase. Veremos la ventaja y desventaja de ambas. En realidad tiene más ventaja que desventaja. Por eso es que construimos líneas múltiples conductores por fase. En el Perú ya tenemos líneas de 4 conductores por fase. El otro tema, las fórmulas que usted ha visto, únicamente sirven para líneas transpuestas. Las fórmulas no sirven para líneas no transpuestas. Una línea es transpuesta cuando a lo largo de todo su recorrido hacemos que los conductores ocupen las 3 posiciones espaciales. Por ejemplo,
nosotros tenemos una línea de 900 kilómetros, 90 kilómetros. 30 kilómetros, 30 kilómetros, 30 kilómetros, o sea, distancias iguales, hacemos que los conductores ocupen las fases, las tres posiciones, A, B y C. ¿No es cierto? Entonces, ahora los conductores, este A pasa aquí y pasa aquí. De modo que el conductor A ocupa las tres posiciones. El conductor B puede pasar aquí y de aquí a acá. No, me equivoqué. El conductor B, entonces lo hago pasar aquí, ¿verdad? Y aquí. Ahora sí. Entonces el conductor B pasa a esta posición y después al extremo. Listo. Y el conductor C de aquí pasa a esta posición y de aquí a esta posición. El conductor C. Con esto me aseguro que la reactancia total de las tres fases sean iguales. Y por lo tanto, la caída de tensión son iguales. Porque usted aprendió en sus cursos elementales que la inductancia depende de la posición espacial del conductor. Y si yo hago ocupar las tres posiciones a ese conductor, en total la reactancia va a tener pues la misma caída de tensión que los otros dos conductores. Por lo tanto, las fórmulas que usted ha aprendido hasta ahora y que yo les estoy mostrando valen únicamente. Debemos transponer para que la caída de tensión al final de la terna, o sea, cuando usted mide la caída de tensión de la línea en total en la línea, la caída de tensión en las tres fases es la misma. Aunque no tanto es la misma, siempre hay una pequeña diferencia, pero muy pequeña, por supuesto, menos del 0.1%, ¿no? Una cosa así. Sí, o sea, siempre hay un brevísimo detallito, ¿no? Pero en esencia son iguales. Si usted no hace transposición, la caída de tensión sí se va a notar. Ahora, yo le podría preguntar, si la línea fuera de solo 10 kilómetros de longitud, ¿usted haría línea transpuesta? ¿Qué le haría decidir a usted como buen ingeniero que es? ¿Qué le haría a usted decidir? ¿Cuál es su criterio? O dígame cuál podría ser su criterio para decidir transponer o no transponer. ¿Por qué? Porque si usted decide transponer, usted tiene que comprar una estructura como esta, especialmente para transposición, y cuesta muy caro. ¿Por qué? Porque la línea tiene que morir allí, anclar la línea, es decir, el tiro de este conductor, el tiro de este conductor tiene que ser absorbido por la estructura. No trabaja en equilibrio. ¿De acuerdo? Tiene que ser absorbido por la estructura. Entonces, es cara la estructura de transposición, por un lado. Pero técnicamente hablando, eso hablando en forma económica, pero técnicamente hablando, yo le pregunto a usted, ¿qué le haría a usted decidir para transponer una línea? Por ejemplo, línea de 10 kilómetros, ya, línea de 15, ya, línea de 20. ¿En qué momento usted decidiría transponer? ¿Alguien me puede comentar algo al respecto? Cuando Sí.
Cuando mayor es la longitud, el valor de la inductancia aumenta y la caída de tensión va a ser mayor. O sea, tú harías simulaciones, cálculos de caída de tensión, ¿no es cierto? Para una determinada longitud, ¿sí o no? Para cada longitud Sí, de línea, tú vas haciendo la diferencia de caída de tensión, ¿no es cierto? sí, eso es lo que haría. Correcto, correcto. De repente en el kilómetro 30 recién se está notando la diferencia de caída de tensión entre conductores. Por lo tanto, a partir del kilómetro 30, yo ya, para mi línea que estoy diseñando, yo ya decido poner transposición. Pero si mi línea solo es de 15 kilómetros o de 20 kilómetros, hago mi cálculo. ¿Cuál es la caída de tensión? No, insignificante, no vale la pena. No hago la transposición. Entonces, no me venga, yo no le estoy enseñando fórmulas, ¿verdad? Empleo lo que ya usted conoce, pero le estoy enseñando criterios de ingeniero. ¿De acuerdo? No me haga la pregunta, felizmente no me la han hecho este semestre, ¿no? El ciclo pasado alguien y el antepasado alguien y al siguiente alguien me preguntó, ingeniero, ¿a partir de cuántos kilómetros vamos a hacer transposición? Un poco más y lo tiro por la ventana, porque usted tiene que saber cuáles son las razones para tomar una decisión, por ejemplo aquí, de transponer. Hay que saber primero las razones, hay que saber primero el problema, para saber si el problema es o no problema, para tomar decisión o no tomar decisión. Es como cuando, no sé si le enseñé, por ejemplo, los aisladores hay que lavarlos. Y alguien preguntó, ingeniero, ¿y cada cuánto tiempo lavamos los aisladores? Nuevamente te tiro por la ventana. Porque acá no se trata de cada cuánto tiempo. Acá se trata de decidir en base a un determinado criterio de buen ingeniero. Vamos a decidir porque hay algo que nos obliga a decidir. Y ese algo, a la larga, es económico. ¿Cuánta plata voy a gastar en transponer? ¿Vale la pena o no vale la pena? Son cosas de que seguiremos hablando a lo largo del curso, ¿verdad? Muy bien. La capacitancia, empleamos para el radio medio geométrico la misma fórmula, pero un momentito. Este R de acá, ese R de allí, ¿no es cierto? No es ya el radio medio geométrico propio dado por el fabricante por tablas. Simplemente es el radio exterior. ¿Por qué? Porque la capacitancia tiene que ver con el campo eléctrico y el campo eléctrico se manifiesta en la superficie. No hay campo eléctrico por dentro. Las cargas están en la superficie que generan el campo eléctrico. No es como el campo magnético que se genera desde el centro del conductor. Radio medio geométrico. Hay que usar el radio exterior del subconductor, del conductor, ¿de acuerdo? Y con ello calculo la capacitancia. Acá está la distancia media geométrica, la que conocemos. O sea, no hay diferencia. No, y ya sabemos que el efecto de esta susceptancia 2πfc, donde C es esta capacitancia, ¿verdad? Esa susceptancia, ¿no es cierto?, es la que genera el efecto Ferranti, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Qué cosa es el efecto Ferranti? ¿Se acuerda? En sus palabras, dígamela, por favor. Le voy a dar la razón. En Es sus cuando palabras, ¿me puede decir? sí, Perdón, ¿sí? es cuando la tensión ¿Sí? sube en el punto de llegada, profesor. Correcto, debido al efecto capacitivo. Sí. O sea que cuanto mayor es la susceptancia B, por supuesto Ferranti será más alto. Y veremos en nuestro diseño qué tenemos que hacer para bajar ese Ferranti, porque es muy peligroso el Ferranti.
La tensión se puede elevar a tal magnitud que es prohibitiva. La pregunta va a ser simplemente, ¿y cuándo es prohibitiva, Ferranti? O sea, ¿cuánto voy a considerar que es peligroso, Ferranti, para tomar acciones? Porque cuando yo tome acción, cuando yo decida bajar Ferranti, no hay duda que voy a gastar más dinero. Por ejemplo, ¿será una solución engrosar el conductor? No lo sé, todavía no sabemos. Me hago el que no sé, porque todavía no tenemos el material para discernir. Pero lo cierto es que cuanto mayor es esta susceptancia debido al efecto capacitivo, entonces mayor es Ferranti. Por lo tanto, debemos minimizar capacitancia. Y para que minimices capacitancia, ¿no es cierto? Para que minimices capacitancia, ¿no es cierto? ¿Qué debes hacer? Por ejemplo, ¿qué pasa si la distancia entre fases aumenta? Pregunto, ¿cómo es la capacitancia? La Si la, distancia aumenta, la capacidad disminuiría, profesor. si la distancia, a ver, si la distancia entre fases aumenta, ¿qué pasa con la capacitancia? Disminuye. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Si la distancia entre fases aumenta, la capacitancia disminuye. ¿Qué opinan? Porque la capacitancia es la manifestación del campo eléctrico. A medida que tú separas los conductores, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el campo eléctrico entre ambos? ¿Cómo es el campo eléctrico entre ambos? ¿Menor o mayor? Menor. Por lo tanto, el efecto capacitivo es menor. Si los conductores están separados una distancia infinita, no hay nada, pues, ¿no? Ese es el supuesto, ¿no? Infinita. O sea, una distancia muy grande se refiere, ¿no? Porque la distancia infinita no existe, pues, ¿no? Entonces, una distancia muy grande, no hay efecto, pues, capacitivo. Ahora, usted sabe entonces que, por ejemplo, tierra, pregunto, tierra, ¿es un conductor o no es un conductor? Sí, La Tierra sí, sí, profesor. Correcto, correcto. Por supuesto. Quiere decir que sí existe la capacitancia a tierra. Es decir, sí existe la capacitancia a tierra. Es decir, tú tienes una disposición de fases, digamos así, por simplificar o dibujarlo más fácil. Tienes la línea, ¿de acuerdo? Las tres fases. Debía ser los triángulos, ya no importa. La voy a hacer una más larga que la otra. No hay razón, solamente es para simplemente determinar. Lo cierto es que el conductor, tierra es un conductor más. Entonces, el conductor, o en todo caso, cada conductor A, voy a hacer mejor como debiera ser. Conductor A, conductor B y conductor C. Jóvenes, a ver. A ver, ¿cómo entender, ya? Vale la pena, pues, para entender bien la tema. Supón tú que yo tengo una placa metálica y otra placa metálica, ¿ya? Son placas metálicas, son cualquiera. Ahora, entre ambas placas metálicas, por ejemplo, yo le pongo una fuente. Tensión, pues, tensión. Tensión. ¿De acuerdo? Continua, por ejemplo, ya está. Por lo tanto,
Por lo tanto, este par de placas, en este par de placas se va a provocar o va a aparecer entre ellas un campo. ¿Qué campo va a aparecer? ¿Qué campo? ¿Qué campo va a aparecer entre ellas? Profesor, eléctrico. Ah, eléctrico, muy bien. Campo eléctrico. En donde el dieléctrico es el aire. Ahora, ambas placas están separadas una distancia d. Una distancia d. ¿Qué pasa si yo voy acercando las placas? ¿Qué pasa si la distancia d la voy acercando, la voy haciendo más pequeña? ¿Qué sucede? Antes de que se choquen las placas, pregunto, ¿qué sucede? La capacitancia aumenta, profesor. Ajá. ¿Y cuál es la consecuencia final? Físicamente, ¿qué es lo que vas a ver? Un campo eléctrico más grande entre... Que no lo ves, pero ¿qué sucede físicamente para verlo? ¿Qué ves? En un determinado instante va a pasar ¿qué? Ah, un arco, se va a romper el eléctrico. Un arco. Esto es debido, ¿no es cierto? Hay un campo eléctrico en esta dirección. Y en algún momento, si yo aplico la distancia, si yo disminuyo la distancia de, no se va a producir un cortocircuito. No, va a haber un momento en que va a haber arco. Es lo mismo entre las nubes y tierra. Las nubes se cargan. Evidentemente, más arriba de la nube, entenderás que estará el menos, 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 ¿verdad? No pensarás que es monocarga la nube, ¿no? Ok. Y entre las nubes y tierra hay una distancia d. Entonces, entre las nubes y tierra, ¿no es cierto? Hay una distancia d que generalmente es kilómetros. Entonces, hay un momento en que el campo eléctrico se hace tan intenso debido a la intensidad de las cargas, porque la nube se va cargando con millones de billones de cargas, tal que el campo eléctrico aparece entre nube y tierra y total termina induciendo tierra. Y entonces aquí puede haber millones. Campo eléctrico medido en kilovoltios por metro, millones, billones de kilovoltios por metro, tal que se produce la descarga, o sea, el rayo. O sea que el rayo es la descarga dentro de un campo eléctrico intenso, infinita, muy grande campo entre la nube y tierra. Es más, incluso esta distancia d es variable. Por ejemplo, si hay edificio acá, si hay un edificio, la descarga va a caer sobre el edificio. Por eso es que algunos edificios tienen su punta, para que caiga el rayo sobre la punta y descargue a tierra. Por eso es que en las pampas de Junín, si alguien ha visitado las pampas de Junín, en donde hay rayos, y es una pampa grande, ¿no? Y se produce pues nubes cargosas. No vaya usted a caminar solito pues en un plano, porque usted está más cerca de la nube que el suelo. El rayo va a preferir caer sobre usted. De modo que cuando usted ve intensos rayos en la zona y usted está caminando por esa mala suerte de su vida, tírese al suelo. Usted es ingeniero electricista. Usted tiene que conocer la materia.
Por eso usted ha estudiado nuestros campos eléctricos, campos magnéticos. Somos ingenieros. Eso es lo que somos. Y nuestra cabeza tiene que pensar como ingeniero electricista en toda su vida. Nuestra lógica, nuestra manera de pensar es siempre lógica con nuestro conocimiento, ¿no? Lo malo que nuestro comportamiento en la uni nos dan tan duro en nuestros cursos, estudiamos tan fuerte, que a veces afecta pues nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, ¿no? Y a veces pues a la novia, al novio, le exiges que hable con lógica, ¿no? Y en la vida no es necesariamente lógica, pues, ¿no? No necesariamente, ¿no? No deja de preguntar a la novia por qué me ama, por qué esto, por qué. Todo lógica. No, no, no. A veces no la tiene. Pero en nuestra preparación, en nuestra vida personal, sí, pues, profesional, tenemos que pensar con toda la lógica que corresponde. Ahora, resulta que la fuente, acá yo te dije, es constante. Pero ahora hablemos que la fuente sea sinusoidal. Entonces ahora te pregunto, ¿cómo es los signos aquí en este par de placas? ¿Cómo es? ¿Qué signo le pongo? ¿Más menos o le pongo menos más? ¿O qué le pongo? ¿O qué debieras decirme? Cambian, o sea, cambian de signo. Cambia. Es más, menos, más, menos, más, menos, más. Conforme la sinusoide. Lógico, pues, lógico. Y como nosotros sabemos, las tensiones respecto a tierra de cada uno de los fases, uno es así, ¿verdad? Y de repente, pues, no sé, desfasado, ya usted sabe cuándo están desfasados, cuánto. Entonces, entre dos fases. Entonces, de repente, en este instante, esa fase es positiva, ¿verdad? Positiva. Y la otra fase es negativa, como lo estamos mirando. Pero en otro instante, la que era positiva ahora se convierte en negativa. Y la que era negativa, positiva. Pero lo que no hay duda es que entre ellos hay una distancia D y que yo no las puedo acercar porque entre ellas se genera un campo eléctrico tal que podría producirse un arco y producirse una falla monofásica, una falla bifásica fugaz a tierra. Por esta razón es que yo no puedo acercar necesariamente menos de un valor de distancia porque tengo que cuidar de que no haya descarga. Si la tensión se eleva, si esta tensión es 60 kilovoltios, voy a poner una separación entre fases tal que nunca haya arco entre ambas. Pero si la tensión sube a 138, la distancia D puede permanecer constante. Tiene que aumentar, profesor. Tiene que aumentar. ¿Por qué razón tiene que aumentar? Porque estaría muy cerca de Rosales y se produciría una descarga. Hay más peligro de descarga. ¿Por qué tiene que haber más peligro de descarga? Porque cuando aumenta la tensión, también aumenta ¿qué? Campo eléctrico. El campo eléctrico es lo que produce la descarga toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que si la línea es de 500 kilovoltios, es evidente que voy a separar mucho más las fases. Ahora ya sabes por qué las estructuras de 500 kilovoltios tienen distanciamientos mayores. Conclusión. ¿Cierto? Conclusión. Ahora sabes que hay capacitancia entre fases.
¿Sí? Y casi despreciamos hasta 220, casi despreciamos la capacitancia de cada conductor a tierra. ¿Por qué razón la despreciamos? Porque la tierra está bien lejos, 25 metros abajo, y la consideramos lejos, pero, en 500 kilovoltios ya no. Ya existe capacitancia entre cada conductor y el suelo. Y tenemos que tomar en cuenta entonces en la capacitancia el efecto de la tierra. O sea, el efecto capacitivo tiene que estar corregido por un factor o corregido por presencia de la tierra. Siempre. Siempre. ¿Ya? Por eso es que en 500 kilovoltios tenemos que calcular la capacitancia con el efecto de tierra. Ahora ya lo sabes. Y ahora lo demás, ponerle la fórmula, calcular, eso es fácil. Lo que tienes que entender es el concepto, ¿verdad? Entonces ahora pues ves capacitancias entre fases y capacitancias entre cada fase y tierra. Es más, incluso hay capacitancia, como acá que ves, entre la fase y la estructura misma. A ver. Vale la pena, ya que estamos en este tema. A ver, busquemos una torre. Uy, es las 9. A ver. Vamos a pasarles lista, ¿ya? Angel Sanchiraico, ¿te encuentras? Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Angels. Nil Baldoceda, ¿estás? Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Magnum Carvajal, ¿estás? Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Winner Chamorro. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Winner. Lorenzo Chávez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Walter Echevarría. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Percy Espinosa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Jesús Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Daniel García. Daniel García Godos. Manuel Garcilaso Romero. Manuel Garcilaso. Víctor Gonzaga Villanueva. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Víctor. David Guillén, ¿te encuentras? Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Kevin Hanco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ángel Hidalgo. Presente. Buenas noches. Cristian Inche. Presente, buenas noches. Buenas noches. Denis Loaiza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Alonso Luque. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Alonso. Jesús Mantilla. Buenas noches. Renzo Marcuadros. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Renzo. Ronald Mercado. Presente, ingeniero. Buenas noches, Ronald. Jesús Mogrovejo. Presente, ingeniero. Buenas noches, Jesús. Félix Puicón. Félix Puicón. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Félix. David Rodríguez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, David. Dimas Torres. Dimas, ¿te encuentras? Jordan Torres. ¿No estás? Jordan Raíl o Jordán Jair o Jordán Jair. Mario Irazábal, ¿te encuentras, Mario? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Mario. Gianfranco Yucra, ¿estás? Gianfranco Yucra, ¿estás? ¿No? Ok. No olviden, muchachos, que a veces me pongo solamente efusivo, ¿ya? O sea, en realidad, no soy agresivo, ¿no? Mis palabras a veces suenan como tal,
Pero en realidad yo lo hago para incidir, ¿ya? Y usted se va a acordar toda su vida cómo eran mis clases, ¿ya? Y le digo eso por experiencia, ¿no? Me lo hacen recordar mis exalumnos, ¿no? Todos los que son tíos ahora, que son cuarentones. A ver, saquemos cuenta. Yo ingresé a la universidad en 1900, empecé a enseñar línea de transmisión en 1989. O sea, hasta el 2019 son 30 años. 20, 21, 22. He cumplido 33 años enseñando línea de transmisión en la Universidad de Ingeniería. ¿Qué le parece? O sea, hace 33 años. Y mis alumnos de quinto año de línea de transmisión, en esos años, hace 33 años, la primera promoción, digamos que tenían 20 años, más 33 años, 53. Pues mis primeros alumnos, mi primera promoción, tienen ya en este momento 53 años, ¿no? O 54. Fijo, ¿eh? Por supuesto que me veo con varios de ellos, ¿no? Tengo la suerte de que me sigan saludando como el primer día, ¿verdad? Algunos o casi todos muy bien ubicados, ¿no? Algunos empresarios, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Pompeyo Mejía, propietario de la empresa constructora de línea de transmisión Camesa, que construye línea de transmisión en el Perú, ¿verdad? Siempre me invita, estamos juntándonos. O, por ejemplo, me acabo de olvidar su nombre en este instante, gerente de transformadores en Siemens, ¿no? Una super autoridad ahora, entrenado en Alemania y conoce muy bien los transformadores de potencia que fabrica y distribuye Siemens para América Latina, ¿verdad? Y te puedo dar varios ejemplos, ¿no? Hasta el gerente de mantenimiento de la Bacus, de la UNI, ¿no? Entonces, perdóneme si a veces soy efusivo, pero solamente es de mentira, ¿ya? Es para dar mucha efusividad, impregnar el concepto en ustedes. Es mi estrategia personal, nada más, ¿ya? Entiéndame, por favor, ¿ya? O sea, no me malinterprete. ¿Qué más? Algo iba a decir. Iba a explicar algo. Mario, ¿te acuerdas de qué iba a hablar? ¿Alguien me puede sugerir? Sí, iba a hablar de la capacitancia entre la estructura de la torre y... Correcto. Gracias. Sí, tienes razón. Gracias. Mira, por ejemplo, me lo tienes que decir tú, ¿ah? No sé si que... Por ejemplo, a veces es mejor ponerlo en inglés porque salen más fotografías, ¿ya? De experiencias americanas, esas cosas, ¿no? A ver. Acá, esta puede ser. Muy bien. Sí, esa puede ser. Una mejor. Ingeniero, esa torre que está al pie del lago. Al pie del lago. ¿Te refieres a esa que estoy señalando? Sí, ingeniero. Este es el futuro, ¿ah? Este es el futuro de las líneas de transmisión. Como usted puede ver, la torre es amigable con el ambiente, ¿verdad? Esa es la idea, ¿ya? Que las torres en el futuro van a ser amigables con el ambiente. Estas torres que nosotros miramos, estas son feas. Feas desde el punto de vista visual
en comparación a esta. Ese es el futuro. ¿Ya? Es más, el material de las torres por sí misma, que va a ser una especie de silicona aislante, no necesitará ya aisladores, porque la torre por sí misma ya no va a ser acero. ¿Ya? Eso es lo que se viene. ¿Ya? No creo que dure más de 15 años, pero es lo que se viene. ¿Ya? Lo que todavía no puede la ciencia, y lo experimenta, es transmitir de torre a torre sin conductor. Todavía no se puede. Y están que lo experimentan hace ya 35 años aproximadamente, para no tender conductores. La magnitud tal de potencia, o sea, se puede llevar poca potencia pues, en las ondas mismas. El problema es cómo puedes transmitir magnitud de potencia, 1000 megavatios sin conductor. Ese es el problema, ¿verdad? Porque tú sabes que para transmitir energía, ¿no es cierto? Para transmitir energía, tú necesitas tener un campo eléctrico y a 90 grados un campo magnético. O sea, necesitas tener un campo eléctrico y un campo magnético. A 90 grados, ¿ah? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y si tú haces oscilar ambos a la misma frecuencia, sinusoidalmente, a ver, ¿qué cosa es E por H? Es el vector S, el vector de Poynting, creo que era. El vector de Poynting. Y que tiene esta dirección. Esa es la que te hace transmitir la energía eléctrica. Si no existe un campo eléctrico, no puede, el producto es cero, no hay vector de Poynting. O si no existe el campo magnético, eso es lo que tenemos hasta ahora, pues. Entonces ahora yo te pregunto, ¿y cómo haríamos para que el vector de Poynting exista en el espacio en gran magnitud de campo eléctrico y magnético? Bien tranca, pero lo están tratando de hacer. ¿Eh? Lo cierto es que todavía no lo van a conseguir, pues. ¿Ya? Ingeniero, Sí, dime, por favor. para eso necesitarían que haya una zona de la atmósfera cargada, de forma uniforme. La ionosfera es demasiado alta, ¿no? Sí, así es. Así es. Claro. Entonces, por supuesto, necesitamos un camino. Podríamos hablar sobre esas cosas, algunas cosas, ¿no? Solo que te estoy insinuando que tienes que leer. Eres ingeniero de transmisión. No solamente me aceptes la palabra, todavía no pueden transmitir a través del aire. Tienes que preguntarte, ¿y por qué? ¿Qué se necesita para transmitir potencia? Tienes que preguntarte, pues, y comenzar a leer. Esos somos los ingenieros electricistas. Espero que en el futuro, cuando empieces a trabajar, lo primero que tienes que hacer, no vas a comprar pues, tu auto. Bueno, se ha fregado. Porque sí tienes que comprar tu auto. No hay duda, pues. Pero la mayoría de ustedes los veo, lo primero que hacen es comprarse su carro. Y cuando le pregunto, a ver, llévame a tu casa, ¿no? No te veo que tienes una buena computadora, una buena oficina en tu casa, tu buena impresora, tu buen cable, ¿no? Tu buena internet con una velocidad mínima de 100 siquiera.
Estás mal. Primero, tus libros, PDF, por supuesto. Lo físico de repente ya es relativo, para los que les gusta leer en físico de repente, pero ya hay magnético, están los libros, están en la red. Impleméntate, por favor, tú tienes que crecer, ¿sí? Tienes que crecer en lo personal. Ahora estás creciendo. ¿Cómo? Estás estudiando. Espero que estés estudiando, ¿ah? Espero que estés estudiando, ¿ah? No te quiero ver quedado, ¿ah? Para mí no va a ser ningún halago verte campeón en el fútbol ni campeón en el campeonato interfacultades de fútbol. Yo no te quiero ver de eso, ¿ah? Me gustaría felicitarte, sí, pero no, yo te quiero ver de ingeniero, porque para eso has venido a la uni. Y te quiero ver de ingeniero, ex campeón en el campeonato interno de fútbol 2015 o 2024 en la universidad. Ya, está bien, pues, has sido campeón, pero eres ingeniero, porque tú has venido para ser ingeniero. Y un ingeniero bien formado, por favor. ¿Ya? Porque si no, vas a salir a competir a la calle sin armas. Porque entonces te van a preguntar, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Tenemos grave problema entre la línea Lima-Chimbote y tenemos graves problemas con pérdidas transversales, ingeniero. ¿Qué nos podría usted sugerir al respecto? ¿Cómo cree usted que podría resolverse un problema de pérdidas transversales, no longitudinales, en línea de transmisión en alta? Listo, pregunta de entrevista con el gerente de mantenimiento de REP. Fuiste porque no leíste o faltaste a la clase de Bautista o no lo leíste a fondo. ¿Te das cuenta? Y la clásica pregunta que te van a hacer, ¿a quién ha sido tu profesor de líneas? Tienes que decir Bautista, ¿no? Y él te va a contestar, sí, también ha sido mi profesor. Y en algunos casos te va a ir bien, ¿no? Te va a ir bien, muy bien te va a ir. Solo di que he sido tu profesor. Entonces, ya, está bien, entonces sabes algo. Te lo digo con franqueza. Ok. Quería ver la torre con aisladores. Entonces, estamos viendo que hay capacitancia, ¿verdad? Capacitancia entre conductores, ¿sí? Perdón, entre conductores. Entre todos los conductores, ¿ah? Capacitancia entre todos. Pregunto, ¿y entre este conductor y masa hay algo? Entre el conductor y la masa de la torre, ¿hay algo? Sí, profesor, habría un campo eléctrico. También hay campo eléctrico y por lo tanto también hay capacitancia entre el conductor y la masa de la torre. ¿Se da cuenta? Todo eso hay que saber, ¿no? Por simple concepto, gracias a nuestra preparación en la universidad, muchachos, ¿ya? Por favor. Que quede claro. Por eso es que acá han dibujado una capacitancia entre el conductor y la cruceta metálica aquí, que recibe a las dos cadenas, ¿ya? Entonces hay capacitancia entre conductores y capacitancia a tierra. Siempre, ¿ya? Siempre. Y bueno, nos podemos poner a calcular, pues. Ahí no hay problema. Nos podemos poner a calcular, ¿ya? De la misma manera, porque hay que calcular igualito que la inductancia, ¿no es cierto? Igualito, ¿ya? Todo igualito. Solo que, las fórmulas son las mismas, solo que este R de aquí ya no es el R radio medio geométrico, sino es simplemente el radio físico del conductor, ¿de acuerdo? Ya no es el radio medio geométrico propio, dado por las tablas, ya la tabla no sirve aquí. Ahora, para calcular el efecto de tierra, en la misma fórmula de capacitancia, porque esta fórmula que estamos empleando aquí para calcular la capacitancia
la capacitancia, no toma efecto, no toma en cuenta el efecto de tierra. Y esto es válido hasta 220 kilovoltios. Pero cuando ya tenemos la línea de 500 kilovoltios, entonces me tienes que calcular este factor F sub T, que tiene que ver con el factor de puesta a tierra. Y este factor de tierra, perdón, de los conductores que se acercan a tierra, tiene que ver con la altura media geométrica de las fases de cada conductor a tierra. Tiene que ver con el acercamiento. ¿Y por qué le llamo altura media geométrica? Porque las tres fases podrían no estar a la misma altura, ¿verdad? Por ejemplo, si la torre fuera, más o menos, así, tengo aquí ménsula, 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 ¿verdad? Las tres fases tienen diferente altura sobre el suelo en la torre. Por lo tanto, hay un H1, H2 y H3. Tres alturas diferentes. Sácame la media geométrica, que esa es la altura media geométrica que vas a colocar aquí en la fórmula. Más todavía. Para grabar el asunto, en esta torre, en este conductor, que estamos viendo, en cualquiera de ellos en realidad, esta es la altura, H sub 3, fase 3, al suelo. Esta altura es la altura del conductor sobre el suelo en la torre. En la torre. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la altura del conductor sobre el suelo en un vano? Porque tú sabes que esta misma torre, bueno, voy a intentar dibujar, la torre, la siguiente torre, está por acá. Ménsula, ménsula y ménsula. Acá está la cadena de aisladores. Digamos que este es el terreno. Y el conductor es este de acá. Entonces, te pregunto ahora, ¿y cuál es la distancia del conductor al suelo? Y lo voy a hacer que lo notes. Distancia del conductor al suelo. Listo. ¿Cuál es la distancia del conductor al suelo? Hay varias. Hay una máxima y una mínima. ¿Y cuál me pondrías tú para calcular la distancia del conductor al suelo? La mínima. Porque si yo te pregunto, ¿cuál es el factor de tierra que afecta a la fórmula de capacitancia para calcular la capacitancia de la línea y por lo tanto la susceptancia? Tengo que calcular la altura media geométrica, y la altura media geométrica tengo que calcular cuál es la altura de cada conductor al suelo. ¿Y cuál es la altura de cada conductor al suelo? Tú mismo me estás diciendo que hay varias alturas. Es correcto. Por supuesto que es correcto. Entonces tenemos que tomar decisión los ingenieros. ¿Qué distancia le podríamos tomar? ¿Se da cuenta? Claro, no te estoy pidiendo que me des la respuesta, solo te estoy diciendo, fíjate el problema en que nos estamos metiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los ingenieros o qué hemos hecho y todos estamos de acuerdo? Estoy exagerando. El suelo está así. La cadena de aisladores está acá. Muy bien. Entonces, esta de aquí es la altura. Esa es la altura en la torre. ¿Sí? Digamos así, altura en la torre.
¿Y cuál es la altura que vamos a tomar respecto al conductor al suelo? Vamos a tomar una altura media. Una altura media. Sobre el suelo. H. Esa. ¿Y dónde está esa horizontal? Pues necesitamos de la flecha. Necesitamos de la flecha. Si de esa flecha yo tomo 2/3 en la parte alta, o sea, 2/3 desde aquí hasta acá, entonces yo resto la altura en la torre menos 2/3 de la flecha, esa es la altura media de esa fase. ¿Ya me entendió? ¿De acuerdo? Primero tengo que conocer entonces la flecha, pues. Entonces, ahora ya puedo considerar una misma altura en todo el vano. Pero resulta que en toda la línea hay un montón de vanos. Allí sí puedes tomar la media de los vanos. ¿Sí? La media de la altura de los vanos. ¿Sí? Porque hay vanos de 300 metros, vanos de 400 metros, vanos de 600 metros, etcétera, ¿no? Y te van a salir varias alturas medias geométricas, y ahí sí puedes tomar una media, ¿no? Simplemente aritmética, y no habría problema, ¿de acuerdo? Bien, ya sabes calcular. Entonces, por ejemplo, en esa estructura, calculemos la admitancia, considerando el efecto de tierra. Ahí está la altura de las estructuras, la estructura de los conductores respecto al suelo. Por lo tanto, las tres alturas son iguales. Y por lo tanto, la media geométrica de las tres alturas es la misma que vamos a calcular. Por lo tanto, ¿cuál es la altura de los conductores? La altura en la torre menos 2/3 de la flecha. Necesito la flecha. 12 metros. Por lo tanto, la altura del conductor sobre el suelo es 15. Y como las tres fases son iguales, entonces las tres alturas son iguales, entonces la altura media geométrica es la raíz cúbica del mismo valor, o sea, el mismo, 15. Eso lo pongo acá. Y la distancia media geométrica entre fases es la distancia entre los centros, raíz cúbica, 15. Entonces, esta distancia media geométrica es 15, pues. Entonces, el factor de tierra es 0.88. Listo, se acabó. Eso es todo. Pongo acá la distancia media geométrica, acá pongo el radio medio geométrico, son 2 conductores por fase, o sea, la raíz cuadrada de 1.296, ¿no es cierto? Que es el radio exterior, por la separación, 45. La separación es 45 centímetros, ¿verdad? Tengo el radio medio geométrico entonces, y listo, ya está la capacitancia. Y con el 2πf C calculado, tengo la susceptancia. ¿Se acabó? Se acabó. Listo. Ahora ya tenemos, ya casi estamos completando, no lo completo todavía, nuestro conocimiento base, porque yo lo que quiero es lo siguiente. Mire, suponga usted que yo tengo que llevar 159 megavatios con una línea de 138 kilovoltios. ¿Ya? Mira, 159 megavatios con una línea de 138 kilovoltios, 235 kilómetros de longitud. Entonces, yo puedo llevarlo así, con el conductor Grosby, que es de 2.5 centímetros de diámetro. Puedo llevarlo así. Ya escogeremos el conductor. Yo lo he puesto simplemente por poner. Y lo vamos a calcular con eso. Mira, yo lo puedo llevar así. Pero también lo puedo llevar así. Flat. Igual, simple eterna.
lo puedo llevar así. O lo puedo llevar así. 2 conductores por fase. 2 conductores por fase. O lo puedo llevar así, doble terna. Entonces, son alternativas que a nosotros se nos ha ocurrido. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Eres tú ingeniero electricista? Hemos logrado colocar 4 alternativas nada más. Pregunto, ¿cuál de las 4 es mejor? Alternativa 1, 2, 3, 4. Y yo te puedo preguntar a secas, ingeniero, ¿cuál de las 4 alternativas, eléctricamente hablando, es la mejor? Ese es el tema, muchachos. Ese es el tema. Es cuando a nosotros nos dicen, vamos a llevar una línea de transmisión desde la Uni hasta Comas. Nadie te va a decir si lo vas a llevar en simple terna, doble terna, 2 conductores por fase. Nadie te va, en triángulo, en flat. Nadie te va a decir, tú me lo tienes que decir. Y me tienes que dar la alternativa. Jóvenes, estamos diseñando. Yo soy platudo y te digo, ingeniero, quiero una línea de transmisión desde la Uni hasta Comas, en 60 kilovoltios. ¿Es esto lo que quiero, ingeniero? Claro, me preguntarás, ingeniero, ¿para qué demanda? Para todo Comas, entonces voy a hacer un estudio de demanda. Haces tu estudio de demanda. Digamos 90 megavatios, ya, 150 megavatios, como el dato, ¿no? Ok. Ahora sí, ingeniero, ya usted sabe la demanda. Ahora sí, dígame qué línea voy a construir. Ese es el tema. Y estoy dando las bases para decidir, porque vamos a analizar, vamos a decidir. Es más, por ejemplo, en esta primera alternativa, yo he escogido este conductor de ese diámetro, con este radio medio geométrico, con esta resistencia por kilómetro. La verdad es que este conductor realmente me sirve o no me sirve. Porque no se olvide que ese conductor tiene un radio y con ese radio, ya tengo el radio medio geométrico, yo voy a calcular la inductancia y por lo tanto la reactancia. Entonces, dependiendo del radio que usted escoja, incluso se van a dar pérdidas. Van a afectar al bolsillo de la empresa. Entonces, tú me tienes que escoger un conductor de tal manera que tenga, pues, la menor resistencia posible y tenga la menor reactancia posible. Me tienes que analizar eso en esta alternativa. Y cuando estemos en esta alternativa, también me tienes que escoger el conductor de mínima resistencia y de mínima reactancia. Y aquí también me tienes que hacer lo mismo. Pero no me vas a decir que el radio de este conductor va a ser igual al radio de este subconductor. No me vas a decir eso. Lo cierto es que yo necesito tener una línea que opere con mínimas pérdidas. O sea, mínimo R. ¿Te acuerdas? Mínimo R. Mínimas pérdidas. Y mínima caída de tensión máxima. Capacidad de transmisión. O sea, mínimo X. Igual aquí deberé escoger el conductor. No sé si será el Drake que tiene este diámetro, este radio medio geométrico y esta resistencia. No sé si ese será el mejor. O sea, dentro de esta alternativa tenemos que pensar qué
radio le vamos a poner? Tenemos que hacer un análisis técnico exclusivamente para comenzar, para ver qué sucede. Y una vez que tengo las 4 alternativas técnicamente muy buenas, pasaremos al siguiente criterio. ¿Cuál es el criterio para escoger una de las 4 líneas que ya operan técnicamente muy bien? Ese es, porque estamos diseñando, pues muchachos, ese es nuestro problema. Estamos diseñando. Acá no estamos resolviendo ya ejercicios, ¿no? No se trata de hacer ejercicios, ¿no? Usted resuelve un problema, me saca la respuesta y te pongo 20. No. Así no es el tema. Te estoy enseñando a diseñar porque tú vas a ser diseñador o vas a ser ingeniero de mantenimiento de líneas o vas a ser ingeniero supervisor de construcción de líneas o vas a ser ingeniero residente, constructor de líneas. Te va a gustar trabajar de repente en transmisión. Entonces yo hago que este curso te guste. Estoy tratando de que te guste, pues, la materia también. Y alguna vez podrás trabajar en esta materia. Por supuesto, aquellos que hemos trabajado también en construcción sobre todo, ¿verdad? Nos ha ido muy bien económicamente, ¿verdad? Se gana muy bien. Pero tienes que aprender bien, pues, la materia. ¿Sí? Y eso, además de que hay que combinar con la experiencia. Al principio, sí, vas a trabajar como asistente, ¿no? Pero la empresa se va a dar cuenta cuán rápido aprendes. Te va a decir, este chico vale la pena. Y no te van a dejar ir. Va a llegar un momento de lo aventamos a la piscina y te avientan a la piscina para que supervises o participes como residente en una construcción de una línea primero de 10 kilovoltios. Ya después te lanzan a 33 o te lanzan a 22.9. Después ya te avientan para que sean 60. Ya después participas en 220 o en 130. Ya, te vuelves un capo. Ya creces, pues, profesionalmente, ¿no? Ya creces, ¿no? Entonces, pues, seguramente te veré pasar con tu carrito, ¿no? ¿Sí? La vez pasada me encontré con llamosas por la avenida Benavides en una luz roja. Ti. Ya decía, ¿qué tiene este sambo, no? Estaba a mi costado, lo miro. Oh, llamosas, ex alumno de la facultad, ingeniero, con su carro, ¿no? Entonces, así es la vida, pues, muchachos. Así es la vida. Bien. Cuando lleguemos al aislamiento, la clase de aislamiento sí la voy a hacer presencial, ¿ya? Vaya preparándose. Va a ser después del examen parcial. Toca el capítulo de aislamiento. Y como tengo ahí en el laboratorio aisladores, cadenas, etcétera, vamos a hacer la clase en vivo. Pero no la voy a transmitir, por si acaso. ¿Ya? Porque no puedo, pues. Tengo que agarrar los aisladores. No voy a estar acá en la computadora haciendo esto que estoy haciendo en este momento. No lo voy a poder hacer. Así que la clase va a ser presencial. Vaya pensando, ¿ah? Así que si alguno me está mirando desde Alemania, yo no sé qué va a hacer, ¿ah? O toma su vuelo y viene, o simplemente se queda sin la clase de aislamiento. ¿Ya? Le estoy avisando, ¿ah? Pregunte a la promoción pasada, ¿qué tal ha sido la clase? Le va a encantar, porque le voy a mostrar en vivo en el laboratorio cómo se produce el arco sobre la cadena de aisladores. ¿Sí? Felizmente soy el jefe del laboratorio, así que yo soy el dueño y les voy a invitar, ¿ya? Usted tiene que estar allí, como sea, ¿ya?
Muy bien. Entonces, bases para calcular cómo opera la línea. Primero, empecemos por la representación de la línea. Voy a representar una línea de esa manera. Nada más. Y ya usted sabe, ¿ah? ¿Qué estoy despreciando? ¿Qué estoy despreciando? Como estoy representando la línea de esa manera, ¿qué estoy despreciando? Las capacitancias. La capacitancia de la línea. Así es. O sea, esta línea no va a tener Ferranti. ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro. No va a haber Ferranti, pues. ¿Qué más estoy despreciando, muchachos? Longitud. Dime. Longitud, ingeniero. No. La longitud la voy a tener que tomar en cuenta. Ese Z que tú ves es un Z total. R total, X total. Ahí está metido ya. ¿Las O sea, pérdidas transversales? Pérdidas transversales. Muy bien. ¿Cuántas pérdidas transversales habían? 2. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? De fuga. Corrientes de fuga despreciables y además el efecto corona. Correcto. ¿Ya? Eso es lo que te está gritando este circuito. Me estás diciendo, ingeniero, ¿está usted representando la línea así? Sí. Entonces usted está despreciando el efecto Ferranti. Mejor dicho, no hay efecto capacitivo. Y también usted está despreciando las pérdidas transversales. Mejor dicho, está despreciando las corrientes de fuga a través de la cadena de aisladores, así como también está despreciando el efecto corona, que la sumatoria de ambos son las pérdidas transversales en la línea. En consecuencia, ingeniero, usted está considerando esta línea corta. Es una línea chica, de corta magnitud, de longitud corta, mejor dicho, de corta longitud. ¿Por qué? Porque cuanto más chica es la línea, el efecto capacitivo no se nota. Las pérdidas transversales tampoco. Esta es una línea corta. ¿Qué voy a hacer con esta línea corta? Es muy fácil, ¿no? Voy a suponer que esta es la tensión de entrada, E sub G, o tensión de generación, y E sub R, tensión de recepción. Y como el circuito lo estamos representando así, la corriente que entrega la fuente es I sub G, y la corriente que recibe la carga es I sub R. No se olvide que esto es el neutro, y esta es la fase. O sea, yo estoy analizando una fase. Una fase. O sea que si la línea tiene pérdidas activas como 3, en realidad la línea tendrá pérdidas activas como 9. Porque estoy analizando solo un conductor. Bien. Sigo. Entonces, yo puedo escribir las siguientes ecuaciones. La tensión es igual a la tensión en la recepción más la caída de tensión en Z. La caída de tensión en Z es Z por la corriente. ¿Cuál corriente? Cualquiera. Es la misma corriente. Yo he puesto corriente de recepción, ¿no? La corriente que llega a la carga. Y además, por supuesto, la corriente que entrega la fuente es igual a la corriente que recibe la carga. Entonces lo acomodo, ¿ya? Para escribir una matriz. Entonces acá en la primera ecuación pongo E sub R por 1 y acá pongo Z por I sub R. Y en el otro lado, la otra ecuación es 0 por E sub R más 1 por IR. O sea, I sub G es igual a IR, ¿no? Y lo escribo matricialmente. Ahí está. Y me sale una matriz aquí que se llama matriz de transmisión o matriz parámetros ABCD. Estos son los parámetros ABCD de una línea corta. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? La impedancia, o sea, Z. ¿Cuánto vale C? 0. ¿Cuánto vale D?
igual a, igual a, siempre igual a, siempre. Los parámetros de transmisión de una línea, los parámetros ABCD de una línea de transmisión se le llama matriz de transmisión. Y en una línea corta la matriz de transmisión está compuesta por 1, Z, 0, 1. Los parámetros ABCD en la línea corta entonces, especialmente el parámetro B, porque los demás son constantes, el parámetro B es Z, pero a su vez Z es R, ohmios por kilómetro, más JX, ohmios por kilómetro, y todo multiplicado por los kilómetros. Ese es el Z total. Muy bien. ¿De qué depende el parámetro ABCD? Y en particular el parámetro B para la línea corta. ¿De qué depende el parámetro B? Depende del material del conductor que he escogido. O sea, la resistencia. No es lo mismo el aluminio, ¿no es cierto? Muy bien. Depende de la disposición de fases, ¿sí o no? Porque la reactancia depende de la disposición de fases. O sea, si yo tengo una estructura, cualquiera, de 80 kilómetros de longitud, y ya seleccioné el conductor de 120 milímetros cuadrados, por supuesto, cualquiera en realidad. Si ya seleccioné el conductor, entonces ya tengo el radio medio geométrico. Si ya seleccioné el conductor, ya tengo la resistencia. Es decir, si ya seleccioné el conductor, el R ya está definido. Si ya seleccioné la torre, entonces la distancia media geométrica ya está definida. O sea, el X, pues. ¿Sí o no? Si ya definí la torre, entonces ya tengo la reactancia. Porque el conductor también ya lo tengo. Y la longitud, bueno, la longitud de la línea. Conclusión. Los parámetros ABCD dependen de las características físicas de la línea, no dependen del nivel de tensión. Dependen de cómo están ubicadas las estructuras espacialmente, porque para ello necesito, si ya tengo esta ubicación, entonces ya tengo la distancia media geométrica. Y si tengo la distancia media geométrica, ya tengo el X, pues. Ya tengo el X definido. Claro, tú me podrás decir, ingeniero, pero cuanto mayor es la tensión, la separación entre fases es mayor. Sí, claro, es correcto, ¿no? Tiene que ver también la tensión, porque eso define la separación. Pero, digamos que físicamente, los parámetros ABCD dependen de las características físicas de las características físicas de la línea de transmisión. Es decir, los parámetros ABCD son la huella digital de la línea. Es muy difícil que otra línea tenga los mismos parámetros ABCD. Después vamos a analizar para qué sirve, ¿eh? Generalmente, vamos a representar a estas líneas menos o iguales, en general, de 90 kilómetros. O sea, se considera, y ya vamos a justificar por qué, que una línea corta es menos de 90 kilómetros. Línea corta. Pero cuando la línea es media, aparece ya la capacitancia. Pero vamos a despreciar, ¿qué cosa? Aparece Ferranti, pero vamos a despreciar, ¿qué cosa? Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque vamos a diseñar la línea sin pérdidas transversales. Nosotros no vamos a diseñar líneas con pérdidas transversales. Nosotros diseñamos líneas sin pérdidas transversales.
Entonces ahora se presenta la capacitancia. Ahora sí. ¿Cuán fuerte es la capacitancia? No lo sabemos, nos vamos a poner a calcular. Inclusive, vamos a calcular el ferranti. Vamos a calcular el ferranti, vamos a determinar cuán fuerte es ferranti. ¿Sí? Muy bien. Entonces, otra vez me pongo a calcular los parámetros ABCD de esta línea, cuya longitud es mayor de 90 kilómetros, línea media, y aproximadamente menos de 250. ¿Ya? Entre 90 y 250 no son fronteras, ¿ah? No me vas a decir que 89 o no, 90, exactamente 90, ya es línea media. Simplemente es una frontera, digamos, así a ojo de buen cubero. Pero después vamos a ver por qué, ¿ya? Después lo vamos a ver. Pero lo cierto es que sí tenemos. Ok, entonces, me pongo a calcular y la verdad ya es tedioso, no es necesario. ¿De acuerdo? No es necesario. Esa es nuestra línea media. Ya sabes, ¿ah? De modo que cuando tú has hecho tus cálculos de flujo de carga, en algunos casos has representado así tu línea. Has tenido que calcular la admitancia, ¿verdad? Que es en este punto de acá, la admitancia que ve este nodo es la sumatoria de esta admitancia, vamos a convertir en admitancia, que es 1 entre z, ¿verdad? Más la otra admitancia, 1 entre jxc. La sumatoria de estas dos es la admitancia que ve este nodo. ¿Sí? Pero bueno, no es el tema. Además, vamos a aplicar todo eso. Bien, entonces nos ponemos a calcular los parámetros ABCD, ¿ya? Y los parámetros ABCD ahora dependen de la admitancia. No olvides que la admitancia, ¿no es cierto?, es JB. Donde B es 2 por pi, ¿verdad? Por F y por C. ¿Cuál C? El que hemos calculado. Esa es la admitancia. Y la impedancia es el R más JX. En la línea corta, todo este término, ¿cuánto vale? En la línea corta, todo este término, ¿cuánto vale? 1. 1. Ese número, A, tiende a ser 1. Cuando la línea es media, deja de ser 1, pero no se aleja mucho de 1. No se aleja mucho. Ya veremos. En cambio, el parámetro B se conserva en Z. El parámetro D es el mismo. En la línea corta, todo este valor, que era el parámetro C, era 0. Pues este valor tiende a ser 0 en la línea media. Ya no lo es, pero es parecido a 0. O sea, este valor siempre quiere ser 0. Siempre. ¿Ah? Me estoy controlando el tiempo. Ok. Línea larga. Línea larga. Como te digo, hay que tener muy claro nuestros conceptos. ¿Ya? Nada más. ¿Cómo debiera ser una línea larga? Una línea larga, voy a representarlo así, mira, le voy a poner una capacitancia en un circuito, le voy a poner una resistencia
y su inductancia. Así lo voy a orientar este circuito. Muy bien. A continuación, le voy a poner así en cascada otro igualito. Mira lo que estoy haciendo. Paso a explicarte. Su resistencia, o sea, son tramitos de línea. Tramos de línea. Tramos. Ahora le pongo otro. Son tramos de línea que tienen su capacitancia, su resistencia y su inductancia. Bueno, ¿de qué longitud es este tramo de línea? Es de una longitud delta de X tal que tiende a 0. Delta de X kilómetros tal que delta X tiende a 0. Esa es la longitud de la línea. Mira tú, nosotros que sabemos nuestro cálculo infinitesimal, digamos, ¿no? ¿Y cuántos circuitos son? ¿Cuántos circuitos son? ¿Cuántas líneas en cascada he puesto? ¿Cuántas líneas? He puesto N. Donde N tiende al infinito. Mira estas dos cosas. Primero, que son circuitos RLC de muy corta longitud. Y al mismo tiempo, he conectado todos esos circuitos en una cantidad tal que la sumatoria tiende a ser, no sumatoria, el número de circuitos que he puesto infinita. Esa es una línea larga. O sea, es un concepto de línea larga. Yo no la puedo representar exactamente como he representado la línea corta y la línea media, que son representaciones más o menos reales y que así más o menos se comportan de esa manera. Pero la línea larga ya no. Y entonces llámale a esta línea larga, llámale de parámetros distribuidos uniformemente. O sea, en la línea de longitud media, he calculado la capacitancia y con la capacitancia 2πfc he calculado el B, mejor dicho, el JB. Y ahora aquí voy a poner la mitad al principio y la mitad al final. Voy a poner aquí JB entre 2. Y lo mismo pongo acá. Es decir, estoy concentrando en la línea media la capacitancia al principio y al final. Y ahora tú sabes que esto no es cierto. La realidad es que esto no es cierto. Por lo tanto, esto es una representación, un modelamiento. Es como cuando no existe, pues este modelamiento exacto no existe. Es real, esto no es real, pero se parece a lo real. Y con esto puedo calcular corrientes, potencia, no, puedo calcular de todo. ¿Por qué? Porque se parece prácticamente al comportamiento del circuito real. Es decir, es como cuando tú tienes una plancha. Plancha. ¿Cuántos ohmios puede tener la resistencia de una plancha? Una plancha de la casa. ¿Qué valor de resistencia podría tener en ohmios? Más o menos. Vamos a ponerle 1000. 1000 ohmios.
Si del mismo circuito yo le pongo un horno eléctrico, ¿qué resistencia podría tener el horno? ¿Mayor o menor en ohmios? Para comenzar. ¿Mayor o menor? En resistencia. ¿Mayor o menor? Menor. Menor, porque ahora... ¿Por qué? ¿Quién da más calor? ¿Quién tiene que tener más calor? ¿Quién debe dar mayor temperatura? ¿El horno o la plancha? ¿Ah? El horno. El horno. Y si el horno da mayor energía calórica, ¿cómo debe ser su resistencia? Mayor. Lógico, pues, muchachos. Ya, pero ese no es el tema. Digamos que aquí es 6.000 ohmios. Entonces tú, para hacer tus cálculos, dices, haces el paralelo, ¿no? Y calculas la resistencia equivalente. ¿Esta resistencia equivalente existe? No existe. Por supuesto que no existe. ¿Qué cosa es una resistencia qué? ¿Es un horno aplanchado? ¿Ah? No existe, pues. Es un modelo. Un modelamiento que se parece, se comporta como el circuito real. Como si fuera una sola máquina que tiene una resistencia de valor R equivalente, que es el paralelo de ambas. Es un modelamiento. ¿Por qué? Porque ese modelamiento me permite, por ejemplo, calcular cuál es la corriente total y que coincide con la corriente total que consumen los dos verdaderamente. ¿Se da cuenta? Modelamiento, pues. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, aquí. Quiere decir, que ya me entendiste, que una línea de transmisión larga, en realidad se dice, es una línea de transmisión de parámetros distribuidos. O sea, la capacitancia está en cada metro de la línea. La línea es como si fuera una gran capacitancia de longitud bien larga. Así como también es una inductancia a lo largo de toda la línea. La inductancia está a lo largo de toda, no está concentrada en el centro. No. Igual que la resistencia está en cada milímetro de conductor hay resistencia. O sea, los parámetros son uniformemente distribuidos. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues establecer cuáles son, yo puedo decir, esta es la tensión de entrada, o B1, acá la tensión de salida, en el circuito 2, ¿no? Establecer acá una corriente de entrada, que sería la corriente I1, digamos así. Acá aparece la corriente I2, ¿verdad? I2, y listo. Por acá podemos considerar que pasa una corriente por la capacitancia y la otra corriente por acá. De tal manera que a mí me interesa la corriente I2, ¿verdad? Entonces, y luego, pero todas las relaciones de tensión, corriente que voy a calcular son diferenciales. Voy a tener que integrar cuando n es infinito, ¿verdad? Entonces voy a tener que integrar, pues se trata de una integración en realidad. Muy bien. ¿Ve? Entonces, pues, ¿no? Tengo acá una impedancia y la caída de tensión en la impedancia es diferencial de E. ¿Ve? Y acá tengo la admitancia, en donde le hemos puesto la conductancia, las pegas transversales y la capacitancia, y la corriente que pasa por acá es diferencial de I. La longitud del circuito es diferencial de X. ¿Eh?
a la entrada del circuito es I sub 1, a la salida del circuito es I sub 2, la entrada del circuito es B sub 1 y la salida del circuito es B sub 2. Y listo, a partir de allí ya yo puedo colocar, ¿verdad? Puedo colocar a partir de allí las ecuaciones. Por ejemplo, ¿cuánto vale la caída de tensión en la impedancia longitudinal? Diferencial de E, ¿verdad? Es igual a la corriente I por Z, I por Z, diferencial de X, donde diferencial de Z es en ohmios por kilómetro, Z es en ohmios por kilómetro, y diferencial de X es en kilómetros, o sea, la longitud en kilómetros. De tal manera que aquí me da la tensión, ¿sí? Al mismo tiempo, el diferencial de I, o sea, esta corriente I, es igual a la tensión E entre sus bornes, tensión E, multiplicado por la admitancia. La admitancia es Siemens por kilómetro multiplicado por los kilómetros. ¿No es cierto? Y acá puedo representar ya respecto a X, Y por Z, Y por Y. Y entonces, si derivo, voy a tener la segunda, un par de ecuaciones, mejor dicho, pues diferenciales. ¿Se da cuenta? Y me tengo que poner a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? De segundo orden. Me pongo a resolver. Que no es muy complicado, si usted se acuerda de sus buenos tiempos. ¿Ah? De modo que a ponerse a trabajar, y solo como practicar nomás, no es tan desesperante. ¿Ya? Lo cierto es que si en esta resolución represento a gamma como la raíz cuadrada de Z por I, cuyas unidades en metros a la menos 1. Raíz cuadrada de Z por I, no olvide que Z es en ohmios por kilómetro, u ohmios por metro. Y la admitancia es Siemens por kilómetro o Siemens por metro. Bien, y esta es la impedancia Z sub C, que es igual a la raíz cuadrada del Z entre I. Acá es ohmios por kilómetro y acá es Siemens por kilómetro. ¿De acuerdo? Me salen ohmios. Al final me salen los parámetros ABCD como usted ve. Bien. Ahora nos vamos a poner a analizar estos parámetros ABCD. Estos parámetros que me han salido, vamos a ponernos a analizar y a partir de estos parámetros vamos a deducir una serie de cosas. Vamos a deducir cómo se comporta la línea en base a estos parámetros. ¿De acuerdo? En base a estos parámetros. Esa es la idea. A ver. ¿Cómo estoy? Son las 8. Daniel García, ¿te encuentras por si acaso? Daniel, ¿te encuentras? No. Manuel Garcilaso, ¿te encuentras? No. Dimas Torres, ¿te encuentras? Presente, profesor. Te voy a poner presente, ¿ya? Jordan Torres, ¿estás? No. Gianfranco Yucra. Tampoco. Entonces, registro. ¿Ya? Ya están, ya ingresaron. Marco la salida. ¿De acuerdo? Ok. Ya está registrado correctamente. ¿Cómo ahora? Voy a volver a registrar asistencia. ¿Debo salir o no? De frente registro asistencia. Ya está registrada las primeras 2 horas. Ahora registro la segunda. Caramba. Debió salir marcadito. Bueno.
Muchachos, los voy a llamar uno por uno, ¿ya? Se supone que hoy día vamos a calificar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sabían eso o no? ¿O no Sí, sabían? profesor. Aviso la Ya. semana pasada. Ok, muchachos, ¿ya? Voy a llamarlos uno por uno y el procedimiento va a ser, voy a levantar la prueba de cada uno, la que yo tengo, y voy a revisar en tu delante los resultados. El procedimiento es muy importante, siempre para mí el procedimiento es muy importante y que sepas lo que has hecho, ¿ya? Si tus resultados están mal, significa que has aplicado mal, o sea, algo que está mal. Pero ya veremos cómo es eso. A ver. Para eso, un ratito. Bueno, está bien. Esta es. Ok. Mario, ¿te acuerdas en qué semanas, cuántas semanas tenemos antes del examen parcial? ¿El examen parcial en qué semana es, sabes? Estamos en la semana 6, ingeniero. Creo que es en la semana 8 el parcial. Voy a Ya, agendarme, está bien. del cronograma. A ver. Supuestamente la práctica 2 es el 27, o sea, la próxima semana. A ver. El 27, estamos hablando del próximo viernes, ¿ya? El próximo viernes. Entonces, la práctica calificada que voy a tomar el próximo viernes va a ser hasta lo que... No, va a ser hasta... Ok. Va a ser cálculo de soportes, cálculo de parámetros. Estoy hablando de los parámetros, básicamente estoy hablando de la impedancia y capacitancia. ¿Sí? Cálculo de soportes, cálculo de parámetros. ¿De acuerdo? Va a ser la impedancia y capacitancia. Y cálculo de soportes. Ya, esos dos temas van a ser exclusivos de la práctica 2. Exclusivos, ¿ya? No voy a hablar ya de cálculo mecánico y conductor, ni tampoco voy a hablar de cálculo eléctrico. Nada de cálculo eléctrico que ya estoy haciendo, que ya empecé. Solamente nos vamos a quedar en parámetros de cálculo de la impedancia y cálculos de la capacitancia, ¿ya? Nada más. Ok. Anchiraico, ¿te encuentras? Sí, profe. Ya. Un ratito, ¿ya? Al principio, un ratito.
Ok. Bueno, siempre me demoro con el primero y el segundo. Pregunta número... Estás mirando tu prueba, Angels, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Se puede. Ya. Ok. Tranquilo, no es complicado. Muy bien. La primera pregunta ya es sobre los vanos contiguos, ¿no? Vanos contiguos. Un ratito. Vamos a ver. Ok. Ya. Tus vano, el primero es el vano y el desnivel. Vano y desnivel. ¿Te acuerdas cuál es tu vano y cuál es tu desnivel? Un ratito. Vano 1. 400, ¿verdad? Y en el segundo vano, ¿no te acuerdas cuáles los datos? Acá está. Vano 400. Creo que no está bien. 400 y menos 40. Esos son tus datos. 400 y menos 40. Ya. ¿Qué es lo que se pide? Siempre estoy perdido en el espacio. Ok. Está siendo complicado. A ver. Menos 578, ya, menos 40, ya, está bien. El desnivel es, para ti es, los dos desniveles son negativos, ¿sí? Así es. Los dos niveles son negativos, ok. Menos 100 y menos 40. 400 y 600. Ok, empecemos. La primera flecha es 13 y la segunda es 42. Primera flecha es 13 y la segunda no es 13. ¿Has revisado tu prueba? ¿Lo revisaste? ¿Sí? ¿Sabes que te has equivocado? ¿O quieres que te lo demuestre? No lo he vuelto a revisar. Después le cuento. Yo les he pedido que lo revisen. Por lo tanto, todos tus datos están en error. A ver, por ejemplo, en el segundo vano. El primer vano, aparentemente todo está bien. A ver, ¿cuáles son los datos que te estoy pidiendo? Solamente las ubicaciones. Ese es todo lo que te estoy pidiendo. No te estoy pidiendo más. Por ejemplo, la torre B está en menos 178, en el primero. Menos 178. ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? Menos 178, que coincide exactamente en cambio, el vano 2 está en 198. Ok. Basta que las flechas estén equivocadas, entonces los datos aquí dados están errados. Tu flecha real debió ser 29 metros. ¿Cuánto has calculado tú?
42. Por esa razón es que tu altura al suelo no va a ser perfecta. Era todo lo que les pedía, ¿no? Ok. Todavía no me la aprendo de memoria. Ujú. Pregunta 2. Disculpe, creo que en su Nexel está 600 metros en las bandas y en el examen. Por eso que te estoy pidiendo que sepas lo que tú has hecho. Te estoy pidiendo y por eso es que no te voy a considerar completo, porque no me dices qué es lo que has hecho. Ni siquiera te has dado el trabajo de revisar. A ver, nuevamente te lo voy a revisar, pero no te voy a considerar lo mismo ya. ¿Cuáles son tus datos? A ver. 400 y 720, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, claro, porque lo estás mirando. Ok. Tus desniveles. Ahora sí. 42. 42, 449. Ujú. Menos 444. Menos 444. Ok. Siempre soy lento al principio. Después le voy a dar la práctica. Problema 2. Problema 2. Y ahora, mano, flecha B sobre C, flecha 13,799. ¿Qué es lo que se te pide? ¿Cuál es la flecha de conductor instalado? Correcto. ¿Cuál es la flecha a 18 grados? ¿Cuál es la máxima flecha de conductor a 45? Ok. La altura 2, ok. ¿Cuál es el tiro máximo a menos 10? Ok. ¿Cuál es la flecha de conductor instalado? Me has calculado una flecha aproximada. 13,799. ¿Sí? Ah, ok. No te acuerdas cuál es tu vano horizontal, ¿verdad? Eres un dejado, 400 metros. Tu desnivel tampoco te acuerdas, ¿verdad? 100 metros. No veo tu desnivel. Me obligas a buscarlo en la tabla. 100 metros, profe. ¿Ah? 100 metros el desnivel. ¿100 metros positivo o 100 metros negativo? No, es ese. No, tampoco es eso. No sé dónde le he puesto.
100 metros positivo. Tu primera flecha es 3.